¡Ey, ey! ¿Qué pasa, agoreros? Estamos aquí con toda mi ilusión trayéndoos el tercer capítulo de Agoreando Podcast. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, ¿cómo no? Ricardo Bandarias, abogado experto en protección de datos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, muy bien. Otra vez presentando el podcast de hoy con mucha ilusión. ¿Cómo has venido hasta aquí? ¿Qué tal estás? Pues mira, me he cogido un coche hasta Daimiel y ahora estoy en casa de mis suegros pasando unos días. Wow, parece una casa muy entrañable, ¿vale? Hemos cambiado el estudio por tema vacacional. Volveremos al estudio clásico del episodio 1 y 2 en venideros capítulos. Estamos preparando la tertulia de Año Nuevo, que esa también va a ser en un estudio distinto. Pero bueno, creemos que el audio aquí también se mantiene muy bien y da un toque así entrañable, navideño. Bueno, para empezar me gustaría que nos definieras qué es la protección de datos. Bueno, pues la protección de datos nace hace muchos siglos y es lo que viene a ser la protección de lo más íntimo de nosotros, la protección de los datos personales. Los datos personales son cuando a una persona se le puede identificar por un indicador, digamos, por ejemplo, una matrícula de coche o un nombre o un apellido. ¿Por qué es tan importante proteger los datos personales? Bueno, porque en esta sociedad de datos, de IA, en donde los datos son el nuevo valor, el nuevo petróleo, la intimidad nuestra debe ser protegida. Y por eso creo que es un camino, es perseguir la salvaguarda de los derechos de las personas, ¿no? De lo más íntimo de ellos. Vaya, muy interesante esto que nos cuentas. Entonces, ¿quién dirías que tiene hoy en día el mayor control de los datos? ¿Realmente se está cumpliendo como a nivel filosófico la protección de datos o no? Ya hay unos dueños de los datos que... A ver, el otro día estuvimos oyendo un podcast de Varoufakis en donde hablaba de que los nuevos landlords de los datos, las grandes Big Tech. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros llevamos en el bolsillo unos dispositivos muy potentes con muchísima información nuestra, ¿no? Y esos dispositivos tienen un software y las Big Tech, Apple, Google, etcétera, pues son las que realmente tienen el poder. Y bueno, nos hemos dado cuenta también con el tema de la IA que empresas como OpenAI tienen el verdadero control del dato porque hacen técnicas como el web scraping, ¿no? de rasgar datos de donde sea y consiguen pues, un enorme potencial gracias a datos ajenos, datos robados, sí, ¿no? Se benefician. Sí. Y no nos retribuyen de ninguna manera. Pues hace poco hubo una entrevista con la directora, creo que era la directora de calidad o de no sé qué parte de OpenAI, y le preguntan, decían, ¿usted qué datos ha cogido de vídeo? ¿Son datos que tienen de derechos de autor? Y ella no llegó a meterse. De meterse. Porque sabe que la mayoría de los datos que OpenAI ha cogido para la IA, bueno, y además hablo de OpenAI, pero recordemos que OpenAI está financiada por Microsoft, que tiene un 60 y tantos Sí, por ciento. casi todas las acciones son suyas. Casi todas las acciones, y en el fondo van de buenos porque es open, entonces es una estructura que al principio no era una estructura lucrativa, pero al final ha acabado siendo porque han tenido que inyectar Microsoft dinero y eso es lo que pasa, que es muy complicado el equilibrio entre la privacidad y las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones lo que quieren es pues tener datos y claro, y ahora con el uso de los móviles pues los datos están ahí, ¿no? Yo creo que somos todos parte de ese sistema, ¿no? Sí. Porque todos utilizamos esos. ¿Y no hay una legislación específica, algo que se debería hacer para poder ponerles trabas? ¿O hay que ponerles trabas o es necesario para el progreso? Pues hay que ponerles, o sea, tiene que haber una legislación, la hay,
y muchas veces la legislación, como es tan compleja, es muy difícil de cumplir la legislación, principalmente porque también no hay apoyo institucional. Por ejemplo, en España, una parte muy importante de la protección de datos la lleva la Agencia de Protección de Datos. La agencia española penaliza, o sea, sanciona a las entidades por distintos problemas con la privacidad. Pero claro, hay miles de empresas que están incumpliendo, ¿no? Que hacen todo tipo de cosas. Así un sin ejemplo consentimiento. que nos pueda chocar y sorprender al público. Pues empresas que utilizan cookies de navegación para obtener los datos de navegación de los clics que haga el usuario sin su consentimiento, por ejemplo, el tema de las cookies. Por ejemplo, temas como los datos biométricos, que son también unos datos de carácter social, nuestra, sí. o los datos de carácter religioso o de origen sindical. Todos estos datos tienen un componente de muy alta, digamos, problemática y claro, tienen que ser protegidos. Pero claro, la Agencia Española de Protección de Datos, así como en Europa, todo está regulado por autoridades de control, ¿no? Sí, hay una ley europea, ¿no? Hay una ley europea, es el Reglamento General de Protección de Datos, que habla de estas agencias y regula estas agencias, pero no es suficiente. Lo que hay que hacer mucho es concienciar a la gente de que los datos los datos personales han de ser protegidos. Por ejemplo, el ejemplo de la empresa WorldCoin que hacía que pusieses un ojo sí, lo de, para que no sepa, los centros comerciales en España podías ir, dabas datos de tu ojo y se los quedaba una empresa china, ¿no? Exacto. Sí, y no se sabe todavía bien para qué, pero te pagaban 20 euros. Que decían que tenía alguna relación con OpenAI, pero bueno, lo que hacía es que cogían el dato biométrico de tu ojo y se suponía que ese dato estaba controlado por esa empresa. Entonces, la Agencia Española de Protección de Datos hace poco puso una traba, dijo, vamos a pedir una medida cautelar para que esta empresa ya no pueda operar y que no pueda operar con estos datos. He conseguido que no pueda operar con estos datos. Y, ¿Se sabe cuál era el objetivo de la empresa o no? Pues recabar dinero. Dato por dinero. O sea, pero el dato del ojo, ¿para qué lo querrían? Pues para todo tipo bueno, por ejemplo, entrenar una IA. Entrar una IA de detección de ojos. Sí, puede ser. Sí. Es muy interesante. Yo estoy leyendo este libro que es de Nexus de Harari y habla justo de esto de Nexus de Harari, muy interesante. Nexus hay una parte de lo que es el control de la mirada y de cómo empresas como la empresa de Elon Musk, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Neuralink están estudiando el comportamiento de la mirada para sustraer datos. ¿Qué se sustrae de los datos de la mirada? Pues temas como pues si estás mirando una parte, qué estás dudando o qué estás diciendo. O sea, se pueden sustraer muchos datos de carácter personal, ¿no? Se pueden inferir datos, que es una de las temas de la IA, ¿no? Sí. Que inferir datos es lo importante, no es tanto el dato personal de me llamo fulanito Pérez, no. Cogen cantidades inmensas de datos y de esos datos, personales o no, infieren que, bueno, porque tú estás conectado en el sitio o que tienes tal raza o que te apetece comprar Coca-Cola en vez de Pepsi, ¿no? ¿Crees que hay alguna élite que quiere usar esos datos para controlarnos? ¿O cómo funciona? A ver, yo creo que como como los datos son como el petróleo del siglo XXI, está claro que las empresas lo que quieren es cuantos más datos personales, más poder tienen, ¿no? Es por ahí que es complicado legislar este tema, porque claro, luego también date cuenta que las grandes empresas antes eran las farmacéuticas quien hacía lobby, ahora son las Big Tech, ¿sabes? Las que van a
a las que van a Europa y dicen, oye, el reglamento de, no sé si sabéis, hace poco Europa entró en vigor la legislación, el reglamento de IA, el reglamento europeo de IA. Este reglamento europeo de IA, yo estoy seguro que los lobbies, los grandes lobbies y las grandes tecnológicas han empujado para que sea escaso. Más escaso, menos las sanciones menos o sea, cuantiosas. ¿te parecería insuficiente la legislación que hay ahora de protección de datos? El tema de IA, que está muy relacionado con protección de datos, la legislación es muy reciente. Y la Unión Europea, como tú bien sabes, ¿no? Porque creo que hace poco hablaste con gente del Parlamento Europeo. Sí, hicimos una misión ahí, una visita en el Parlamento. Tenía mucha prisa por sacar una legislación. Y yo creo que muchas veces las prisas no son tan buenas. Sí, han sido un poco chapuceros. No sé si chapuceros. El reglamento de IA técnicamente es interesante, está bien elaborado. Lo único que pasa es que pues no es solo un reglamento, ¿no? Hay que, digamos, hacer un corpus juris, ¿no? O sea, hacer un cuerpo jurídico con normativas que se apliquen en distintos ámbitos, ¿no? Porque, como bien sabes, la tecnología, o sea, por ejemplo, la gente IA piensa solo en IAG, ¿no? En IA generativa. Pero sí, la IA tipo ChatGPT, todo eso. Y la IA va mucho más allá, ¿no? En las fotos de Instagram, en todo, en los vídeos, en el teléfono, en el uso del teléfono. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora todo el mundo está con ChatGPT, pero cuando pase ChatGPT, pues hay que también estar atentos a cuáles serán los distintos peligros, sí, los distintos riesgos. Y bueno, en eso estamos, en esa regulación que es muy, muy nueva y que está enfocada al riesgo, pero de difícil aplicación en algunos casos, ¿no? Porque es verdad que lo que dice el reglamento de IA es sobre todo incidir en las tecnologías de muy alto riesgo, es las que penaliza. Pero ¿qué pasa con todas las demás tecnologías, que son las que predominantes, ¿no? Las que tienen muy alto riesgo? Obviamente sí que tienen que ser reguladas, ¿no? Pero claro, y luego también ¿cómo valoras el riesgo, ¿no? Sí, es muy difícil. Todavía hay un desajuste social, ¿no? Entre las leyes y los cambios sociales. Claro. Sí, pero tú ¿qué cambiarías algo de la ley? ¿Añadirías algo a la ley que hay ahora? A ver, yo es que tampoco... yo soy experto en protección de datos y en IA a nivel español, a nivel europeo sí que lo he estudiado la ley. Es que es muy complicado decir, o sea, lo que está claro es que una regulación no puede cubrir todos los parches, ¿sabes? Ya, nunca, la ley nunca se perfecta. Y bueno, y ahí estamos con ese tema. Las regulaciones que están saliendo, el tema de la IA, pues es que dan un montón de sí, ¿no? Porque está el tema de los fabricantes, el tema de los productores, el tema de los programadores, todo lo que envuelve la IA es muy complejo. ¿Quién tiene más poder ahora respecto al tema IA? ¿Microsoft? ¿O se te ocurre alguna otra importante? OpenAI es la más relevante, que es por detrás está Microsoft. Y yo creo que Amazon es un... Sí, pero no conocía yo de los negocios de Amazon con la IA. ¿Cómo es esto? Bueno, porque es que quien menos es conocido en el mundo casual, ¿no? O sea, en el mundo del consumo no quiere decir que se emplee la IA en otros ámbitos. O sea, Amazon lo que tiene gran potencial es su empresa Amazon Web Services. Amazon Web Services es la que sustenta todo el Internet. Entonces, todos los servicios, no todo el Internet, pero la mayoría de empresas las webs las tienen en Amazon. En Amazon Web Services. Los centros de datos de Amazon son los más grandes de Estados Unidos y de Europa y del mundo, ¿no? Y ahí es otro tema muy interesante, es el tema de los centros de datos, ¿no? Cómo se genera ahí el control, ¿no? El control de los datos, en el fondo, es quien tiene ese almacenamiento, ¿no?
esa nube, ¿no? Esa nube que al final, esa nube está también sustentada en un soporte físico, ¿no? Que es al final los centros de datos. Y todo lo que también, otra cosa que la gente no se habla mucho de la IA malvada, que nos va a eliminar, que nos va a dejar sin trabajo, pero ¿qué pasa con los recursos ecológicos, ¿no? Con el medio ambiente? Eso también es un problema muy importante. Hombre, pero eso sí que la gente lo recuerda mucho, ¿no? El problema del medio ambiente sigue estando muy en boga. No, pero no relacionado con la IA. A pesar de que la gente generar petadatos no es que no necesitas recursos. O sea que la IA es mala para el medio ambiente. Hombre, sí, totalmente. Sí. Explícanoslo a la audiencia. Bueno, porque el almacenar tantos datos y el generar tanta energía para almacenarlos requiere unos centros de datos donde tienen muchos recursos como claro. Agua, como sí. todo tipo como de al generar criptomonedas se consume mucho. Sí, me imagino que el refrigerado de los centros de datos tiene que gastar una que yo entiendo cantidad ingente de agua. Que eso en el futuro pues se irá mejorando, ¿no? Entiendo también lo interesante del tema IA es que es una tecnología que autoaprende y a lo mejor todos los problemas que va generando los va solucionando ya, pero a lo mejor no. Si nos destrozamos el planeta antes de que llegue la solución, no hay... Ya, sí, pero tampoco hay que ser tan catastrofista, ¿no? O sea, yo creo que... Bueno, yo siempre estoy escéptico, nunca se sabe. Yo creo, el otro día vi estoy haciendo un pequeño estudio para un trabajo sobre inteligencia artificial. Hay un libro que se llama Artificial de Mariano Sigman y Santiago Bilinkis, que habla un poco sobre los orígenes de la IA y cuál es la evolución y tal. Y en este libro pues plantea todas esas cosas y plantea por una parte el pesimismo, el tema de cómo va a ser el futuro del trabajo y tal, pero luego plantea, dice, pues habrá trabajos que acaben, ¿no? En donde ya no tenga función un señor que se dedica a meter datos en un ordenador, sí, ¿no? ya lo harán automáticamente. Pero por otra parte habrá otro tipo de trabajos que sean más duraderos, ¿no? Como más futuristas. Sí. El que diseñe, no sé, pues, por ejemplo, una cosa que muy interesante es como está viendo esta gente que es creadores de prompts, ¿no? Como esa... Pues puede ser un poco el futuro, ¿no? De la gente que... Explícanos qué son los prompts. El prompt es digamos, en un programa de IA, es el mensaje que el humano imputa, ¿no? Puede ser un prompt de texto, pues un prompt de audio y ahora incluso un prompt de vídeo, ¿no? Sí. Entonces, ese input, que es el prompt, recibe un output, que es lo que al final la IA genera. Si no te importa, a partir de ahora en la entrevista, espera, tengo que colocar esto del micrófono. Vamos a intentar hablar un poco más alto porque por las resonancias de la habitación y tal, es que el cambio de estudio es un poco complicado, ¿sabéis? No sé, estoy en terreno desconocido. Bueno, ¿y cuál es la importancia de un abogado de protección de datos en todo este panorama de los datos mundiales? ¿Es realmente una figura tan relevante para su defensa? Cuéntanos. Bueno, es que un abogado, ¿qué hace un abogado de protección de datos? Principalmente lo que hace, te explico un poco lo que hace para luego decirte lo relevante que es. Lo que hace es establecer mecanismos de control para salvaguardar los derechos y libertades del individuo. O sea, es verdad que queda un poco así fuerte decir los derechos y libertades, porque es verdad que la protección de derechos de datos de carácter personal, en el fondo, es un derecho fundamental. Y a través de, a través de políticas, a través de mecanismos de salvaguarda, lo que hace el abogado pues, es proteger esos datos, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a una web y accedes por primera vez, te dices, acepto la política de protección de datos. Sí. Pues la gente no suele leerse eso. Pues el que crea ese texto y el que
Y es un poco la razón, sí. Un poco la razón soy yo. Tú estás detrás del... La gente que se dedica... Tú estás detrás del estoy de acuerdo de términos y condiciones, ¿no? Eso es, las términos y condiciones en la parte Lo que de no se lee protección de datos. ni Pirri lo escribes tú. Bueno, Claro, sí, pero tiene que estar ahí. Es que, claro, el tema es que se da muy poca importancia, pero luego cuando hay problemas es cuando lo revisas, ¿no? Lo revisas, Oye, claro. pues esto tú lo consentiste, entonces tú Sí, al pero consentir eso... a veces es un poco surrealista. Por ejemplo, Microsoft vio un estudio de cuando tú te instalas Windows en el ordenador, los términos y condiciones, Sí. si te tomas el tiempo de leerlos, tardas más de media hora en leerlos. O sea, son páginas y páginas. Son páginas y páginas y luego hay muchas incoherencias, ¿no? En donde pone la jurisdicción es del estado de no sé qué de California, pues obviamente ¿qué hace una persona que está en Toledo firmando eso? Pues es que hay muchas incoherencias, ¿no? O sea, como hay mucha parte en donde Microsoft utiliza una cosa que se llama cláusulas abusivas. Son las cláusulas que nosotros firmamos sí o sí, porque en el fondo lo que tú quieres es disfrutar en el Windows y tener un poco igual aceptar o no esas condiciones, ¿no? Sí, pero a veces ahí puede haber triquiñuelas. O que firmemos algo que no sabemos. ¿Hay algo que la gente no suele saber que firma o que acepta cuando acepta las cookies? Hombre, claro, sí, hay una serie de cookies que son las publicitarias, que tienen, bueno, además del tema de cookies, pues también el tema de consentimiento de determinados productos. Hay cosas que tú aceptas sin darte... Sí, pero una sí que sea un poco grave, Pues... sí, morbosa. Que es que estamos aquí y tenemos que sacar clip. Pues ahora, por ejemplo, la Agencia de Protección de Datos está sancionando por el tema de los datos biométricos, una cosa muy novedosa. Y ha ido cambiando el criterio y ahora lo que sanciona es porque tú no te pueden controlar, no pueden hacer control horario de tu jornada a través de huella biométrica. Y antes eso sí se podía. Antes sí, antes no estaba ni regulado. ¿Cualquier web? No, esto es en el trabajo, En las oficinas. O sea que las oficinas controlaban cuánto tiempo, las horas... Sí, a través de tu huella biométrica. Entonces decían, la agencia decía, no puede haber solo una huella biométrica, sino que tiene que haber un control más allá o sea, el problema en el trabajo y la protección de datos es que tú a un trabajador, tú como empresa, a un trabajador, le puedes obligar a hacer muchas cosas sin que realmente quiera, ¿sabes? Entonces, control horario por huella, por tema biométrico. El trabajador dice que sí, porque sabe que si dice que no, le pueden despedir, ¿sabes? Entonces, es esa tensión. Un abuso ahí que hay... Claro, es esa tensión. O sea, nos quitan los datos, nos los roban... Claro, ese es el tema, que no es tanto como que nos quitan los datos, nos quitan el control sobre nuestros actos y nuestra libertad, porque en el fondo, si la empresa te obliga a hacer cosas como, no sé, a ver, esto es un ejemplo muy tonto, pero a tener tu correo electrónico de trabajo en tu propio dispositivo. Imagínate que la empresa te obliga. Sí. Pues la Ley Orgánica de Protección de Datos del 2018 protege para que el trabajador no pueda, que tenga una salvaguarda, que no tenga que poner su dispositivo a merced de la empresa, ¿no? O sea que hoy en día ya no solo nos quitan... O sea, el abuso de las empresas ya moderno va a llegar a que ya no solo te quitan como tus... A veces te abusan laboralmente, te quitan tus datos encima. No, Qué fuerte. No, a ver, no es... Muy fuerte. No es que te quiten tus datos, es que a través a través de los datos personales te controlan, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es poner cortapisas a eso, es decir, bueno, oye, mira, por ejemplo, un ejemplo de esto también es muy interesante, que comenzó en Francia, es el tema de el horario en mandarte un email. Antes, en el mundo laboral, era muy normal que alguien recibiera un email a las 11 o 12 de la noche. Bueno, no era muy normal, pero se podía. Y entonces, parecía que tú tenías que contestar a las 11 de la noche, porque era muy urgente y porque no sé qué.
Pero es que hoy en día, con la regulación de protección de datos, hay una parte que dice que el trabajador tendrá derecho a desconexión de su entorno laboral. Ya no se pueden enviar correos a la sociedad. Se pueden enviar correos, claro que sí, porque hay un jefe, o sea, hay flexibilidad para enviar el correo cuando quieras. Pero es verdad que no tienes que atender un correo de trabajo fuera de tu horario laboral. Y fuerísima de tu horario laboral es a las 10 o a las 11. O bueno, imagínate que te has ido un día fuera. Sí. ¿Sabes? O sea, en el fondo... No estás obligado a contestarlos. Normal, Claro. Es lo lógico. Lo raro es Claro, que fuera pero, obligatorio, o lo raro es que fuera obligatorio antes. Bueno, pues que en el mundo de la empresa hay muchas empresas donde hay mucho control de resultados y que están obsesionados con que tú estés 100% disponible y no hay ese, No se da. ese equilibrio, ¿no? Ese balance de decir, bueno, pues yo me voy del trabajo y yo esto lo dejo para mañana o bueno, o lo atiendo pasado mañana, ¿no? Sí, que quieren todo y más, o sea, imposible. Bueno, el beneficio sin importar cuánto amargues la vida de tus empleados. Y eso en el fondo es un poco lo que nos ha llevado a nuestra sociedad de tecnología, de todo que parece que tiene que ser ya, pues eso nos lleva un poco a esa necesidad de resultado inmediato, ¿no? Además que muchas veces en las empresas hay esta cosa de las reuniones y los correos y atenderlos y tal, y muchas veces no son verdaderamente, no dan beneficio a la empresa, ¿no? O sea, lo que da beneficio a la empresa es que tú seas un excelente trabajador. Sí, si vivas solo por y para ello, sin pensar, que piense solamente en el beneficio de la empresa, ser la máquina, el empleado perfecto. Pero para ser un buen empleado yo creo que hay que tener un balance de vida personal y vida laboral. Y eso creo que un poco los derechos que hemos conseguido en Europa a través del Reglamento General de Protección de Datos y en España a través de toda la legislación que ha habido, pues creo que se ha conseguido, ¿no? Hay mucho más respeto, ¿no? Tú ahora pues no mandas, yo que me dedico a la consultoría de protección de datos y a temas de IA y tal. Un poco más alto para mí. Sí. No se me ocurre mandar un correo fuera de horario, ¿no? Siempre pues lo programo, o sea, intento respetar el equilibrio, conciliación, ¿no? Ahí, sí. Decía un profesor de mi, por contar algo yo personal, al inicio del curso de mi universidad, dice, yo hay unos correos que a unas horas no lo voy a contestar por respeto a vosotros que estáis fuera de la universidad y por respeto a mí que estoy fuera de mi horario laboral, que tengo que mantener una separación entre mi vida personal y mi vida laboral, no puedo estar con la mente en otro sitio. Cuando esté en el trabajo estaré con mi cabeza en el trabajo y cuando esté fuera pues estaré con mi cabeza fuera. Y además, como tú sabes, a mí me gustan mucho los temas de productividad y en productividad es fundamental el monofoco. O sea, si una vez que estás tú en tu trabajo, tú dedícate a tu trabajo y cuando estés disfrutando, pues dedícate a tu ocio, ¿no? Y creo que eso es un plus para la salud mental, ¿sabes? Porque es verdad que al final cuando no desconectas todo es trabajo, todo son reuniones, todos son problemas, entonces mezclas tu vida personal con tu vida laboral y eso yo creo que no puede ser. Hay que mantener espacios dedicados a una cosa y dedicados a otra. Sí. Bueno, cambiando a un tema más personal, ¿cómo ha sido tu camino en la protección de datos? ¿Cómo empezaste a oír sobre el tema? ¿Decidiste meterte? ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos un poco así, historia personal de Ricardo Gandarias-Tena. Vale. Yo empecé trabajando para un despacho, dedicándome a derecho mercantil corporativo, a empresas. Sí. A través de ahí, pues yo siempre desde que empecé la universidad y después cuando estudié, pues me gustó mucho la tecnología. Yo leía mucho en revistas en inglés, empecé a leer una revista americana que se llama Wired, que habla sobre la tecnología y cómo son los avances y cuáles, donde empezaron a hablar de ella hace muchos años. Y a través de bueno, pues del camino del derecho mercantil corporativo,
pues vi que eso tampoco me llenaba tanto y que me interesaba algo enfocado a la tecnología, ¿no? En el fondo, Sí. es tecnología. Hice un curso a través de una asociación que se llama APEP, una asociación profesional española de privacidad, y más que un curso hice un itinerario. Un itinerario consiste en varios cursos enfocados a que una persona tenga la visión integral de protección de datos. Pues análisis de riesgo, temas de cookies, temas de web, temas de políticas, todo un conjunto de conocimientos a través de unos cursos que duraban eran como 5 o 6 cursos, y cada curso pues duraba como 3 o 4 meses. Y al acabar mi itinerario hice un curso donde englobaba todo, que era el curso del DPO. Y ahí conocí a mi jefe, Ramón Miralles. Que salud desde aquí, no creo que vea el vídeo, pero bueno, Sí, igual sí. Bueno, quién sabe, Agoreando va a llegar lejos. Estamos en ello ya. Escalando... Bueno, pues Ramón Miralles me dijo, ¿por qué no te incorporas a esta firma de protección de datos y de temas de tecnología? Pero bueno, te tienes que incorporar, pero vamos a hacerlo bien, vamos a ver si encajas en uno de los proyectos y tal. Y estuvimos varios meses hablando, planteando, viendo a ver qué enfoque le dábamos. Yo también me preparaba, aparte de cliente, me decía, el cliente era una gran entidad bancaria que manejaba un método que se llama Scrum. Scrum es un método de afrontar los problemas, y bueno, consiste en que todos los días hay una reunión que se llama daily, y a través de esa daily pues vas haciendo como carreras, sprints con los distintos temas. Entonces pues yo a través de Ramón pues me pasó una serie de apuntes sobre Scrum, estuvimos estudiándolo, viéndolo, y finalmente me incorporé en mi firma, que se llama Ethics, y bueno, he ido viendo muchos clientes diferentes, clientes muy potentes, donde tienen, o sea, cuando los clientes son más importantes, están muy enfocados, tienen su propio equipo de protección de datos, y digamos que, bueno, pues te tratan a la persona, al proveedor, que soy yo, ¿no? Al proveedor que les facilita el tema de proveedor de protección ese datos, servicio. le tratan muy bien, y encima se vuelve un trabajo muy interesante, ¿no? Porque ellos están interesados en protección de datos y tienen muy en cuenta tu feedback, ¿no? Porque lo que intentan sobre todo los grandes clientes es ver cómo el sector está, pues por dónde va el sector, ¿no? Si surge un problema o surge una ley, cómo se afronta, cómo se enfoca. Y bueno, pues eso empecé por ahí con Ramón Miralles, y ahora estoy en el despacho. Empecé trabajando para Barcelona, porque él era el socio de Barcelona. No trabaja en Barcelona, trabaja desde Madrid, porque el servicio lo damos a una empresa que era de Madrid. Un poco lío esta parte, ¿no? Sí, un poco... Y finalmente me incorporé a un equipo de privacidad aquí en Madrid. Y bueno, no solo vemos temas de privacidad, sino temas relacionados con reglamento de IA, adecuación de reglamento de IA. Bueno, que cuando trabajas en algo sí, relacionado con tecnología, hay que estar actualizándose todo el rato. Derecho tecnológico, sí, efectivamente. Sí. Además porque Europa pues marca mucho. Sí, la tendencia. Es como lo del cargador ahora de Apple, que lo han cambiado. Sí, exacto. Todas las legislaciones y todo pues lo marca Europa, y Europa va muy rápido, y claro, pues hay que estar preparado, ¿no? Sí, hay que estar al día, hay que mantenerse actualizado, leer prensa, leer cosas, sí, hay que leer ser inquietillo. Sí. Definitivamente. Cabe mencionar que aparte de tener formación en protección de datos, el invitado de hoy es licenciado en Derecho en la Universidad Complutense, tiene
2 másteres Exacto. relacionados al tema, o sea, es un experto en áreas de leyes. ¿Cómo? Bueno, primero empecé, tengo varios másteres, uno de asesoría jurídica más enfocada de derecho mercantil, otro de mediación, que es un tema muy apasionante, y luego finalmente, pues ya ahora la especialización en DPO, delegado de protección De de delegado de datos. protección de datos. DPO, delegado de Es protección que, oficial. es No. que DPD son las siglas españolas, DPD, delegado de protección de datos, y DPO es Data Protection Officer. Ah, Real Professional. Vale. Esta figura nace en 2018 con el Reglamento de Protección de Datos y, digamos, las empresas, determinadas empresas con determinado volumen, tienen que tener un DPO, ¿no? Sí. Y el DPO pues marca, es el que opina sobre todo el tema de protección de datos, y tiene que tener una parte también como de inmunidad, ¿no? Tú al DPO no le puedes echar, ¿no? O si le echas no tiene pues que ser un motivo de que haya dicho en un dictamen que tu sistema tecnológico está mal, pues ahí no puedes cargarte el DPO. Claro, tiene que estar ahí como una figura un poco aparte de la estructura de la empresa para proteger los datos, sí, para mantener la integridad, que no haya chanchullos, que seguro que los hay igualmente, pero... Y el DPO puede ser interno y puede ser externo. Puede ser interno, trabajar en la plantilla de la empresa, y puede ser externo, como lo soy yo en muchas empresas, que es la oficina de DPO que nos contratan para eso. Y das tu opinión y haces tus dictámenes, pero siempre desde una visión externa, que por una parte pues es mucho más enriquecedora para la persona que está internamente trabajando, ¿no? A que tú apoyes. ¿Hay mucha corrupción en DPOs? No. ¿Nunca? Es que a nivel internacional, así casos que te choquen... No, es que no, como no se maneja dinero, ¿sabes? No es un tema de... Y así entre empresas y más tochas, DPO de Microsoft y esas cosas, seguro que no hay ahí... Bueno, que tú estés al tanto, que puedas hablar del tema. No. Sois un gremio muy noble, ¿no? ¿Se puede decir? No, porque es que no es un gremio. Okay. Es un gremio de gente muy rara, como un poco tequis, ¿sabes? Sí. Y los tequis pues tienen su parte así, o frikis, ¿no? El friki en sí no es una persona muy competitiva, ¿no? Lo que le gusta es su nicho y le gusta cumplir su nicho. Sí, bueno, cumplir, le gusta su área y no tiene por qué... O sea, yo creo que corrupción hay en el caso de que, pues, cuando se manejan grandes cantidades de dinero. Ya, pero o de poder, ¿no? O de poder. Fondo, sí, pero por eso digo que a lo mejor los DPOs de Google, claro, o de Meta. No hemos hablado de Meta, todavía. No hemos hablado de Meta, no. Buen tema. Hay pero que digo que en el fondo el DPO es una figura que se introdujo en 2018 por el Reglamento de Protección de Datos, y a veces no se le hace mucho caso, ¿sabes? O sea, debería haber una concienciación a las empresas, decir, oye, esto es importante, ¿sabes? Sí, es un los tema. datos personales de la gente. Y claro, ¿qué pasa con mucha empresa? Como todo, también es un poco la cultura popular, ¿no? Funcionamos a base de multas, ¿no? Y cuando la Agencia de Protección de Datos te multa, es cuando tú te empiezas a preocupar. ¿Tiene mucho poder actualmente la Agencia de Protección de Datos? No. A ver, casísimo. A ver, yo creo que poder institucional debería tener mucho más papel. Pero como es un organismo independiente, o sea, le faltan muchos recursos, yo creo que. Y es súper brillante todo el trabajo que hacen de concienciación, de, ya las resoluciones sancionadoras, todo ese trabajo es, de hecho, la Agencia Española de Protección de Datos de Europa debe ser como la, es que esto no lo puedo decir con seguridad, pero en el top 5 debe estar de las que más sanciona y más actividades hacen, ¿sabes? O sea que ahí es muy interesante todo lo que hacen, ¿no? Por ejemplo, el tema ahora del tema de los móviles, la concienciación del tema de tecnología y móviles, pues está muy encima de la gente, ¿no? Sí, se mueven, o sea, hacen lo suyo. Pero, ¿así algo oscuro que hayas visto en este mundo de la protección de los datos?
Es que me debo a mi deber de confidencialidad y no puedo... No Ojo, puedo macho, hacer pero nada. que un clip, mójese con algo. No puedo. No Diga puedo. algo así que podamos poner... Sería... No. Sí, entiendo. Y Meta, que es un caso que, bueno, lo hemos mentado antes. Sí. ¿Qué opina de Meta y el trato de los datos ahora mismo? ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? Pues que... ¿Han aprendido después del palo de Cambridge Analytica? No pienso que hayan aprendido. Creo que como gran corporación lo que quiere es los datos de las personas y ahí están para obtener todos esos datos. De hecho, la tecnología de IA que está utilizando, la programación de IA que está utilizando, aparentemente está hecha con un free software, ¿no? Con un lenguaje libre, ¿no? Abierto. Pero ¿por qué quieren hacerlo en un free software? Porque luego quieren que todo el mundo colabore, ¿no? Y que luego Se lo quede. quedase ellos. Sí, todo el mundo patente, estamos ¿no? dándole datos a Meta para hacer suya el futuro. Sí. Sí, Pero- para quienes lo sepan, IA tuvo un... Bueno, IA, ¿qué digo? Meta tuvo grandes problemas legales en el año 2018 o 2019 puede ser, porque cedían los datos a Cambridge Analytica y, bueno, no sé muy bien cómo funcionaba. Pues pero es que lo que hacía esta empresa Cambridge Analytica era a través de unos patrones y a través de pues, un grupo muy grande de usuarios lanzaba, digamos, propaganda política para que un determinado político ganara, ¿no? Y se decía que tales elecciones de Estados Unidos... Sí, se ganaron. Donald Trump puso sus Donald Trump, servicios, ¿no? Y aquí en España me parece que... dicen, pero no es seguro. Dice, ¿no? pero no es seguro, ¿no? Que Como de Vox, porque también les financiaba el mismo Sí, que... sí. Sí, pero es complicado. Sí, ahora está más limitado que Cambridge Analytica. aunque Claro, lo siguen usando algunas ahora entidades. es más complicado porque todo lo que es extractar datos, ¿no? Lo que hacen estas empresas hacen mucho web scraping, ¿no? Que es como rasgar datos, ¿no? Y de todos esos datos cogen información, la utilizan y son empresas muy sofisticadas donde programan para conseguir unos resultados, ¿no? Conseguir que llegue una información determinada a una persona y que esa persona vote a una persona, que cambia un poco la forma. Y luego también es que Facebook ha perdido mucho poder, ¿no? Sí. O sea, yo creo que ahora, digamos, un caso Cambridge Analytica importante sería con TikTok. Bueno, Instagram también. Instagram también se lleva los datos. Sí, pero TikTok es independiente. TikTok es sí, también se lleva los datos. También se lleva los datos. Sí, Ya. sí. Es que el mundo de China es un poco extraño, ¿no? Porque es como le ponen trabas a las empresas del capitalismo para llevarse los datos, pero el gobierno también tiene una tecnología de datos de fliparlo. Claro. Sí, no sabemos, porque en Estados Unidos creemos que, yo creo que es más transparente la investigación en tecnología, pero en China no tenemos ni idea, ¿no? Cómo es el manejo de esos datos. Sí, y aunque qué se bueno, hace con TikTok ha tenido menos escándalos, también porque no se sabe, pero... Claro, como es una empresa menos transparente, pues... pero claro, TikTok también se tendrá que adaptar, ¿no? A los nuevos tiempos de transparencia. Si no llega a ser transparente, pues habrá muchas sanciones para TikTok, ¿no? Bueno, lo van a banear en Estados Unidos, pero yo creo que es un motivo casi más ideológico que... Sí. Porque realmente el juicio les fue bien y aún así... A ver, eso yo creo que es muy complicado cuando una empresa llega a tantos usuarios que hay un baneo, ¿no? A ver, sí, es un poco incidir en la libertad de expresión también. Sí, claro. El dilema. Sí. El dilema. Y así, poniéndonos un poco más filosóficos, ¿por qué a nivel filosófico son tan importantes sus datos y la propiedad de estos para el individuo o para la sociedad? Bueno, por proteger lo que es propio nuestro, ¿no? Los derechos fundamentales de la persona. Sí. El derecho de la vivienda, el derecho al voto, el derecho a la intimidad, pues es un derecho inane pero ¿por qué es tan importante? Hay profundización. ¿Por qué es tan importante que tus datos no se los lleve para tu identidad?
Pero no solo Algo reflexivo. pero no bueno porque, a ver, yo no querría vivir en el gran hermano, ¿no? En donde mis datos son, hay una vigilancia exhaustiva de mis datos y que el sistema me tuviera que decir, por ejemplo, ahora nos estamos yendo a Madrid, que el sistema me tuviera que decir que me tengo que ir a Madrid a las 8:20, pues no, yo me iré cuando acabe, ¿no? Y eso es un poco el control, no solo de los estados, sino el control de las empresas. De las empresas. De hecho, Sí. parece que casi son más las empresas las que tienen Sí. éxito al recabar los datos. Sí, Antes era al revés, porque toda la burocracia te obligaban a pasar datos ahí, claro. pero ahora si quieres ser parte del mundo digital, que esto es así, esto no es opinable, lo rigen las empresas, los estados tienen un papel muy pequeño en Internet. Los estados tienen un papel O sea, muy pequeño. De hecho, ¿qué opinas de esto? Pero Que son grandes jugadores también en Sí. ese dilema, ¿no? hay gente que habla de posibles redes sociales estatales, como para que tengan regulación, como en vez de meterte en el Twitter de Elon Musk o en el Instagram de Meta o TikTok chino, te Sí. metes en, yo que sé, como un foro que hace el gobierno de España, que es como una red social regulada por el Estado. ¿Qué opinas de eso? ¿Viable? ¿Buena idea? ¿Mala idea? No, mala idea, porque Sí. todo lo que es estatal tiende a... No, a esto no dicho. Desde el punto de vista tecnológico, tiene que haber una empresa por detrás que obtenga beneficios, ¿no? con esta red social. Y una red social basada en el Estado tampoco le veo mucho sentido. Ya, ¿sabes? sí. Sobre todo que... Entiendo que los sistemas de espionaje españoles tengan una red de encriptación o algún sistema de comunicación secreto, pero más allá de eso no creo que haya Sí. nada como una red social oficial, ¿no? Ya. Estatal. Yo la principal trama que veo es que como las redes sociales son algo como muy global, si lo pones a nivel estatal, como que cuesta más que tú compartas contenido con alguien del otro lado del planeta, ¿sabes? Al final te encapsulas Ya, cada claro, vez más y claro, hay, claro. por ejemplo, bueno, aquí sería el red social de la Unión Europea, pues ya te limita a que te salgan Instagram, Es que- TikTok indios o Instagram Reels Y indios. además que creo que ha habido experimentos de ese tipo y no han tenido mucho No han éxito. tenido mucho porque éxito. No lo se lo que logra. tú dices es la red es global y el éxito es que tú estás aquí en España y puedes hablar con una persona que está en India, ¿no? Y puedes, bueno, y luego incluso también eso hace que Internet ha hecho que los lugares sean parecidos, ¿no? Que tú tengas Sí. una vida parecida a alguien que está muy lejano y bueno, y eso pues es... Compartas ahí experiencias en la red. Sí. Sí, la Que se verdad, conectan visitas cosas y que al Sí. final una calle pues de Nueva York se aparece a una calle de Madrid, o Madrid. de París, ¿no? Sí, bueno, más Pues que el la hecho de que sea cultura parecida, que sepas que es parecido. Y la que al- cultura como que se homogeniza, ¿no? Que a 1000 kilómetros de ti hay una persona que lee cosas parecidas, le gustan Claro, las cosas parecidas, Claro. que, bueno, que tiene una serie de preocupaciones, te ayuda a conocer el mundo y a... Sí, yo bueno, yo creo soy que- un gran agradecido de Internet, un gran defensor. Yo creo que a nivel terapéutico es muy importante Internet porque hace que no estemos solos, que haya mucha gente alrededor, ¿no? Y que interactúe y que tú veas... Sí, pero no tiene también su lado ahí... Bueno, sé que yo soy defensor de Internet, pero también nos encapsula un poco, nos desconecta de la realidad, O sea, ¿o no? lo que hay que tener ahí, bueno, de hecho, déjame hablar de mi libro un poco. Yo estoy ahora en un proyecto que es un club de lectura, ¿no? Un club de lectura enfocado al mundo del ensayo. Y uno de los libros del que hablamos en el club de lectura se llama La generación ansiosa. Y habla de todo lo que son las redes sociales y los móviles y cómo te van encapsulando, ¿no? Y bueno, pues lo que dice al final el autor, que es un americano, pues dice que todo en su justo uso, al final, bueno, pues que puede mejorar, mejora el individuo, pero lo que pasa es que hay una edad en donde... Hay que un control, Hay que una tener un regulación. control. Sí. A mí me preocupa que como cada vez saben más de los datos y de lo que consumimos, crean estos mega redes quirales, estos algoritmos que están perfectamente diseñados para tenernos enganchados. O sea, Claro. creo seriamente que TikTok cada vez es más enganchante, no solo por el modelo de dopamina, que también,
sino porque cada vez es un algoritmo más entrenado para saber qué dopamina queremos, qué nos tiene que salir en el para ti. Y es que a veces lo flipo y digo, joder, es que hay partes de mi para ti en Instagram y TikTok que son muy mías. Eso es porque están constantemente alimentados de mis interacciones. Bueno, y eso es porque has estado muchas horas de tu tiempo dándole al scroll. Y ya digamos que la tecnología aprende, ¿no? Sí. Pero es increíble, sí, como de veloz es una tecnología para saber exactamente cuándo es el momento para darte esa dopamina. Sí. ¿Y cómo ves el futuro del tema datos bueno, primero el tema datos y el tema de la IA, que van a ir relacionados? ¿Cómo ves el futuro? ¿Positivo, negativo? ¿Qué va a pasar? Si quieres hacer predicciones. Yo creo que va a ser muy positivo, que va a hacer que la ciencia aumente un montón, que vamos a poder dentro de poco resolver problemas medioambientales o problemas de nutrición. O sea, yo creo que no somos conscientes solo de la IAG, ¿no? De ChatGPT. IA generadora, se refiere con IAG. No somos conscientes de todo el avance científico que puede conllevar una IA, ¿no? El otro día estuvimos viendo, bueno, ni con eso no lo veo, pero estuve viendo con otra familia mía, un reportaje sobre la IA y los avances médicos. Como una IA puede sustraer de una ecografía una mancha que aparece en la ecografía, como esa mancha con miles de datos puede decir: este señor dentro de 4 años va a tener cáncer, hay que prevenir ese cáncer. Sí. Sí, alucinante. O sea, yo en ese sentido, en términos médicos es alucinante, y en términos medioambientales entiendo también que va a ser increíblemente poderoso. Yo en ese sentido soy muy defensor de la IA. Siempre los neoluditas que quieren impedir que llegue la IA me parece... Sí, no, y es que esto, a ver... Yo creo que hay que regular, pero no puedes ponerle una piedra al río. El progreso tecnológico va a llegar. Digan lo que digan los neoluditas o quien quiera que diga cosas, esto va para adelante. Esto es como, a ver, el cambio del taxi al Uber. O sea, va para adelante y no lo vamos a poder impedir. Entonces, es mejor... Polémico eso. Bueno, es que es así. O sea, la tecnología es lo que es la disrupción. Una disrupción constante la provoca una tecnología brutal que es la IA, y que va a generar muchos desacuerdos, y mucha gente va a pensar que me van a quitar mi trabajo, tal. Bueno, pues no pienses tanto en que te van a quitar tu trabajo, sino intenta adaptarte, intenta ver las mejoras, intenta ver los beneficios. Es más un tema de regulación, que no es tan, por ejemplo, el tema del taxi y el Uber, no es tanto que cambie la tecnología, es que como no hay una regulación en el Uber, al final hay una diferencia de precio que no es, que se desajusta de la ley. Pero digo que es parecido porque es como un nuevo agente a tener en cuenta. Antes no había IA, y antes pues no había información, no había tanta ventaja competitiva, ¿no? Sí. Ahora la IA puede leer un arsenal de documentos y ser así como provoca, o sea, no hay comparación. O sea, no haber comparación, es complicado de tener una forma de control. Sí. O sea, pero hay que seguir legislando, no podemos dejar que ocurra y ya está, porque si no... No, o sea, yo no decía que no ocurra. ¿Por qué le está haciendo foto? Es que estamos grabando un programa, una cosa. un podcast. Sí. Perdón. Y nada. No, yo lo que no digo es que se regule, obviamente. Lo que digo es que no se puede decir, no, esto es un horror, hay que prohibirlo. Sí, estoy de acuerdo. Pero hay que regular, porque si no se dan lo que sí que hay que injusticias como Uber y taxi. Sí, y no puede ser que pague tampoco por una licencia en Uber y luego el taxi... Pero es una disrupción tecnológica. Sí. O sea, que haya esas apps, que haya ese sistema, pues crear la disrupción. Injusto, no injusto, pues luego ya veremos cómo avanza el tema de la IA, pero... Para que no... Porque existe también, yo creo, yo soy muy positivo en estas cosas, pero creo que existe también el futuro distópico de que nos quiten todos los datos y nos tengan controlados. ¿Qué es lo mejor que puede hacer uno a nivel individual para
que el futuro vaya más o menos por donde debe ir a nivel de datos, de nuestra información, la sociedad de la información? Qué complicado. Claro, es que la información lo es todo, somos la sociedad de la información, es todo lo que consumimos y lo que creamos de información, es brutal. Pues ser una mente despierta y curiosa y tratar de informarte y tratar de, no de leer las políticas de protección de datos cuando aceptas una web, sino de, bueno, tener una mente abierta e intentar también ser, además de curioso, precavido, ¿no? Con los movimientos que Sí, hagas. por ejemplo, no vender tu iris a una empresa china. Exacto. Por ejemplo, no, es que no me dejo. Sí. Eso está mal. No, sí. ¿Y algo que pedirías a los estados del mundo que hicieran a nivel legal que crees que pueden hacer ahora y no están haciendo? ¿O crees que más o menos la Unión Europea, vamos a reducirlo a nivel europeo, que es más cercano? Pues que hubiera más presupuesto enfocado al tema de los datos personales, ¿no? Que se tomara más en serio que el no, papel lo tienen un de poco... los DPOs en las empresas. Sí, no lo toman con tanta importancia ahora en Bruselas. Bueno, sí, pero es que ahora están más interesados en lo que es los últimos trends y se han olvidado un poco de lo que tienen ahí en la recámara, Sí. cosas importantes, ¿no? Como es la protección de datos. Bueno, ha sido una conversación muy interesante, se han tocado muchos temas y uno de mis apartados favoritos de los programas, ¿algunas recomendaciones culturales que hayas consumido recientemente o que te hayan marcado, que quieras darnos aquí a los espectadores? Pues como te he dicho antes, el libro de Nexus de Harari está bastante bien, es una reflexión sobre la información y cómo esa información a través de la historia se convierte en IA y esa IA cómo al autogobernarse y autogestionarse se puede provocar una serie de cismas y inconvenientes. Sí. Muy interesante. Y luego, bueno, de libros, pues hay muchos, ya hemos hablado de La generación ansiosa, interesante, sí. La artificial de Sigman y principalmente eso. Sí, alguna peli así, no todo tiene que ser de datos, una peli o una serie que has visto hace poco que digas cojonuda. ¿De temas de protección de datos? No tiene por qué ser de protección de datos. Pues la película del tema de los papas. Ah, la de Cónclave, muy buena, de lo mejor del año, con Ralph Fiennes. Muy interesante. Sí. Cómo funciona el gobierno del Vaticano y cómo se deciden las cosas en el Vaticano, muy interesante. Sí. ¿Y series así alguna chula que has visto hace poco? Serie que haya visto... Los años nuevos. Los años nuevos es interesante, sí. Una española es interesante. Un poco a veces muy españolada. Sí. No, está muy bien. Es muy curioso cómo avanza, porque es una serie que es la historia de una pareja a través de varios años nuevos. Y eso es muy original. Sí. Y luego tiene original también que la vida de la pareja transcurre cada año nuevo. Y en cada año nuevo la visión del foco de la cámara cambia, ¿sabes? Por ejemplo, al principio el personaje se le ve muy en un primer plano porque estás enamorado, ¿no? Cuando estás enamorado ves a la gente muy cerca. En cambio luego se va degradando esa imagen. Y bueno, es interesante, sí. Sí, creo que es de Sorogoyen, ¿no? Esa serie. Sorogoyen. Sí, la tengo pendiente. El primer capítulo no me enganchó tanto. Pero bueno. Sí, pero luego mejora. Sí. Bueno, y vamos a hacerle un poco de promo. Ricardo Gandarias Tena tiene un club de lectura sobre muchos temas jurídicos en la librería Marcial Pons, en Plaza Conde Suchil. El próximo va a ser de este libro, de Nexus. Estáis todos invitados. ¿Cuándo es? Es el 25 de marzo. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Y ya por último, la parte que también me gusta mucho de los programas que hacemos aquí en Agoreando, un mensaje que quieras darle a la audiencia, a los jóvenes, como se suele decir, porque mi audiencia es joven, un mensaje para los jóvenes. Trabaja duro. Trabaja duro. Bueno, pero algo más reflexivo que tenga que ver con esto, ¿no? Algo que había en un momento... Pues no os dejéis achantar por la IA ni por cualquier tecnología. Conoce la tecnología, trabaja duro y aprende y sé curioso. Y por ahí van los tiros. Ser curioso y tener una mente abierta. Ole. Pues con esto nos vamos a despedir de este programa. Ha quedado bastante bien, muy interesante. Un poquito más serio que los anteriores en algunos aspectos. Y bueno, muchas gracias. Un abrazo, invitado. Gracias, chaval. Ole. Gracias, papá.